Título del mensaje. Título del mensaje es el siguiente: el justo vive en fe. El justo vive en fe. Gloria a Dios. Y el pasaje, hermanos, base para este mensaje, hermanos, pues es muy representativo y lo dice todo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Qué importante es que nosotros como iglesia y como creyentes tengamos claridad en el valor, hermanos, del Evangelio, el valor de nuestra salvación y el valor de nuestra fe. No se puede comparar, hermanos, el valor de nuestra fe con nada. Es una de las cosas más valiosas, hermanos, que nosotros podemos poseer como parte del reino de los cielos. Usted y yo somos parte, hermanos, del reino de los cielos, porque el Señor Jesús hace la siguiente declaración: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas ¿a quiénes le reciben? Mas ¿a quiénes le reciben? A estos. ¿Qué dice el Señor? Les da la potestad de ser llamados sus hijos. Amén. ¿A quién le reciben? Y hermanos, ¿quiénes le recibimos? Lo que permite esta posibilidad de recibirle la fe. Cuando usted y yo le recibimos es porque nosotros se había desarrollado la suficiente fe, la fe necesaria, hermanos, para creer que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que gracias a ese sacrificio usted y yo tuvimos oportunidad para el perdón de nuestros pecados, que es lo que separa al ser humano de Dios, el pecado. Pero por nuestra fe en Jesucristo, hermanos, alcanzamos salvación. Así está escrito: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que nos pertenezca a nosotros, sino que es, hermanos, un don de Dios, un regalo de Dios. Amén. Para que nadie se gloríe, es un regalo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y para nosotros que, hermanos, habitamos en este país, esto es, hermanos, trascendental. Ahorita usted va a mirar, en la medida que vayamos desarrollando el mensaje, la pertinencia, lo propio, la importancia de este mensaje, hermanos, para nosotros, en el nombre de Jesucristo. Porque esto hace o provoca, hermanos, que con claridad se pueda visualizar, que con claridad se pueda, hermanos, distinguir que el cristiano y la iglesia, hermanos, son necesarios donde quiera que estemos. Un cristiano, la iglesia del Señor, hermanos, es necesaria donde quiera que un cristiano esté, hermanos, presente, aleluya, para la honra y la gloria del Señor Jesús. No hace muchos años atrás, a uno de mis hermanos fue detenido, y un grupo de personas fue, hermanos, hasta donde estaba detenido mi hermano, y le hicieron saber, este grupo de personas suficiente, le hicieron saber ahí en el centro de detención: a esta persona Estados Unidos la necesita, a esta persona nosotros la necesitamos. De modo que para este país es mejor si ella es puesta en libertad nuevamente, a que vayan a hacer lo que ustedes tengan que hacer como institución. Hermano, hermana, invitado, y fue puesta en libertad. ¿Por qué? Porque es más lo que él podía aportar a este país, a esta nación, que lo que él pudiera recibir de esta nación.
Y esto es importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se dio esa situación? Por la fe que hay, hermanos, en él. Por la fe que él compartía, hermanos, a la gente de su alrededor, a la gente que atendía. La atendía en razón de la fe, la atendía en razón de la palabra de Dios, de la promesa del Señor, y todo lo que él, hermanos, podía compartir en razón de la fe, hermanos, que ha abrigado en su vida, la razón que él ha abrigado, hermanos, en su corazón. La fe es trascendental. No sé si usted se ha puesto a pensar, cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo inició, hermanos, su peregrinaje a través de los discípulos del Señor, después de que el Señor ascendió, hermanos, a los cielos. Después de que el Señor ascendió, la iglesia inició su experiencia y su recorrido, hermanos, aquí en la tierra. ¿Y en qué contexto la iglesia desarrolló, hermanos, su trabajo? Durante los primeros 300 años los desarrolló en un contexto de persecución, en un contexto, hermanos, donde su vida corría peligro, donde muchos cristianos, hermanos, ciertamente a causa de su fe llegaron, hermanos, a morir. Pero fueron suficientes 300 años para que, hermanos, el reino de los cielos conquistara al imperio romano sin levantar una sola arma. ¿Qué fue, hermanos, lo que la iglesia usó? Lo que la iglesia usó fue la fe. La fe. La fe. Algo que está en el nivel del corazón y en el nivel del entendimiento. En la medida que nosotros conocemos a Dios, en la medida que nosotros nos acercamos a Dios, la fe se desarrolla en nosotros. Porque está escrito: el justo, ¿qué, hermanos? Amén. El justo por la fe vivirá. El justo vive en fe. Aleluya. Y vivimos en un tiempo que este elemento, hermanos, de la fe, elemento del reino de los cielos, es importante que esté revitalizado en cada uno de nosotros, que la fe esté fortalecida en cada uno de nosotros, que la fe que usted y yo vivimos tenga la capacidad, aleluya, de que a través de nuestra vida aquellos que necesitan conocer a Dios lo conozcan. ¿Por qué, hermano? Porque a través de cada uno de nosotros ellos pueden mirar, hermanos, la bendición de la fe, el poder de la fe y todo lo que a través de la fe se puede alcanzar para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos recuerden o conozcan, hermanos, el canto Por la Fe. Un canto que dice algo así: por la fe. Espérame, se me perdió el, ¿cómo inicia? Este mundo y los pesares de la vida y las cosas que tendremos que sufrir ya muy pronto quedarán en el olvido, porque Cristo por su iglesia ha de venir. Y el coro es muy representativo. Por la fe Enoc fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel, por la fe alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. Aleluya. Al Señor sea la gloria y la alabanza por siempre. Aleluya. De modo que la fe es clave, hermanos. Y aquí conviene preguntarnos, ¿por qué el apóstol Pablo escribió a los creyentes que vivían en Roma estas palabras en esta carta? El apóstol Pablo no se la escribió a los hermanos que vivían en Corinto, no se la escribió a los hermanos de Galacia, no se las escribió a los hermanos de Éfeso o alguna otra iglesia ubicada en alguna ciudad en aquel entonces, sino propiamente se la escribió, hermanos, a los creyentes que vivían en Roma. Roma, que en aquel tiempo era la capital del imperio romano.
no ha habido en la historia de la humanidad un imperio con más amplio dominio en todo el mundo que el Imperio Romano. En su tiempo, hermanos, el Imperio Romano tuvo un dominio político militar en el mundo que ningún otro país hasta el día de hoy lo ha alcanzado. Y en un tiempo en el que lo más veloz, hermanos, para viajar un soldado, lo más veloz que un soldado podía utilizar para recorrer distancias y lograr esas conquistas era, hermanos, el caballo. Pero la mayoría de los militares a pie. Eso es lo representativo y lo significativo de resaltar, hermano, la importancia que en su momento tuvo el Imperio Romano, su dominio político, su dominio militar, etcétera, etcétera. En el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo, que le tocó vivir, hermanos, en ese dominio del Imperio Romano, estuvieron presentes 3 emperadores: Calígula, Claudio, y se me está escapando el tercero, pero por lo menos recuerdo los nombres de ellos 2, Calígula y Claudio, emperadores, hermanos, de Roma. ¿Y por qué es importante mencionarlos y que usted y yo conozcamos estos datos? Porque el término evangelio tiene su origen en el Imperio Romano, precisamente. Ahí tiene su origen, hermanos, esta palabra que nosotros conocemos como evangelio. ¿Por qué? Porque principalmente Calígula, emperador romano, él también ofrecía un evangelio. A través de Calígula, de este emperador, el Imperio Romano estaba bajo un evangelio. Y por eso, cuando Marcos escribe el evangelio, puede ir revisarlo, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: principio del evangelio de Jesucristo. Aleluya. Para diferenciar, esto que Marcos escribe no es el evangelio del Imperio Romano, sino que es el evangelio ¿de quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. Porque en aquel entonces, hermanos, había 2 evangelios: el evangelio del Imperio Romano y el evangelio, hermanos, del reino de los cielos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que ofrecía, hermanos, el evangelio romano? Ofrecía, hermanos, que este evangelio pertenecía al imperio más grande de aquel entonces. Este evangelio pertenecía al imperio cuya fuerza militar nadie se le podía oponer. La moneda que mandaba, hermanos, era la del imperio romano. Datos más, datos menos, Calígula, emperador, les decía a los ciudadanos romanos: es en Roma donde ustedes tienen esperanza de vida. Es en Roma donde ustedes pueden prosperar. Es en Roma donde ustedes están en la oportunidad de desarrollar una vida donde no les falte nada. Roma es el único imperio que le puede dar esperanza a la humanidad. Y luego mire, de ahí surgió otro dato muy interesante. Aleluya. Por eso el emperador romano es el Señor. Por eso a ustedes les conviene que ustedes le entreguen su vida al emperador romano. Y por eso, hermanos, se decía en aquel entonces que César es el Señor. Hablando también de otro emperador romano cuyo nombre fue, hermanos, también agregado a los nombres de varios emperadores, como Julio César y Augusto César.
De ahí surge la expresión: César es el Señor. ¿Quieren tener esperanza de vida? César es el Señor. ¿Quieren que su vida esté segura? César es el Señor. Hermano, como humanos, ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos en ese sentido? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos claridad que solo hay un Señor. Solo hay un Señor. No hay dos señores y ni hay tres hermanos señores. Y qué mejor que nuestra vida a quien le pertenezca es al que es Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea, hermanos, la alabanza. Aleluya. Porque sobre todo los hermanos de Roma, sobre todo ellos, hermanos, pudieron distinguir esto con claridad. Así que Roma ofrecía un evangelio de salvación. Roma ofrecía un evangelio de salvación. Pero la salvación que puede, hermanos, ofrecer cualquier país, cualquier imperio, cualquier presidente, es una salvación, hermanos, pasajera. Pero la salvación que ofrece el Rey de Reyes y Señor de Señores es una salvación eterna. Aleluya. Para estar con Cristo eternamente y para siempre. Aleluya. Alabado y glorificado, hermanos, sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Solo en Cristo, hermanos, tenemos salvación. Y esto es posible en cualquier lugar que usted y yo, hermanos, lleguemos a vivir. No hay otro Salvador sino nuestro Señor Jesucristo. Y no hay mejor esperanza que aquella que esté puesta en aquel que murió, pero que al tercer día resucitó. Y que da testimonio, hermanos, a través de la Escritura: he aquí el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos y de los siglos. Aleluya. ¿A quién alabamos? ¿A quién glorificamos? ¿Y a quién exaltamos? Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Y de ahí, hermanos, la pertinencia de este pasaje. El apóstol Pablo tiene todo el interés y toda la intencionalidad de que la fe de la iglesia que vivía en Roma en aquel momento, de los creyentes, hermanos, en Roma, fuese fortalecida. Y aquí de paso también conviene mencionar cómo es, hermanos, que hubo cristianos en la ciudad de Roma. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Lo encontramos, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando la Escritura da testimonio de las personas reunidas cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo en aquellos 120 reunidos en un aposento alto el día de Pentecostés. Aleluya. El capítulo 2, versículo 10 dice: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y lo más probable es que estos romanos que se mencionan, hermanos, en este versículo, que estuvieron allí el día de Pentecostés, que escucharon a la iglesia hablar ¿en qué, hermanos? En otras lenguas. Escucharon a la iglesia hablar en otras lenguas. ¿Qué escuchaban en otras lenguas? Las maravillas de Dios. Escuchaban las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que necesita escuchar, hermano, la gente de nosotros? ¿Qué es lo que necesita escuchar los invitados que hoy nos están acompañando, hermanos de la iglesia? ¿Qué necesitan escuchar? Las maravillas del Señor. Las maravillas del Señor. Esto hizo posible, hermanos, que el evangelio llegase
hasta Roma. Y vemos a la iglesia lo mismo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Recorría. ¿Qué hicieron aquellos que estuvieron en día de Pentecostés? Recorrieron. ¿Qué es importante y necesario, hermanos, que hagamos la iglesia, los creyentes del día de hoy? Igual, recorrer. Recorrer, aleluya. ¿Y cómo recorrían? Recorrían, hermanos, llenos del Espíritu, testificando, aleluya, testificando las maravillas que el Señor hacía en sus vidas. Y aquí resaltamos otra vez, hermanos, lo importante del aspecto de la fe, porque donde hay fe, hay, hermanos, maravillas. Podemos esto asegurarlo a través del testimonio que la Escritura, los evangelios dan de nuestro Señor Jesús acerca de los milagros, hermanos, que se llegaron a presentar en Nazaret. ¿Qué dice la Escritura en ese sentido? Que el Señor Jesús en Nazaret prácticamente, hermanos, no hubo milagros. ¿Cuál fue la razón? Por la dureza de su corazón. Y donde hay dureza de corazón, no hay fe. Hermano, hermana, donde hay dureza de corazón, no hay fe. Donde hay dureza de corazón, no hay presencia de Dios. Donde hay dureza de corazón, hermanos, no hay maravillas. Y donde no hay maravillas, ¿cómo podremos testificar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podremos testificar, hermanos, que el Señor es todopoderoso, que Él es el camino de salvación, que Él es el camino a la vida? Y aquí está también resaltándose, hermanos, el porqué de la importancia de esta enseñanza, de este pasaje del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y ahora, hermanos, necesario, hermanos, para nosotros, porque es importante que la iglesia del Señor Jesucristo siga viviendo, hermanos, en fe, para que usted y yo, hermanos, vivamos tranquilos, para que usted y yo tengamos, hermanos, paz, porque donde hay fe hay amor, y donde hay amor, hermano, paz de Cristo. Escuche lo siguiente: y donde hay amor no hay temor. No hay temor. Para que usted y yo en todo tiempo vivamos tranquilos, hermanos. Paz de Cristo. Vivamos ¿cómo? Tranquilos. Y si la iglesia de ese tiempo no tuvo miedo a la persecución, no tuvo miedo a morir a causa, hermanos, de la persecución, no tuvieron miedo a morir en el Coliseo romano, ¿por qué usted y yo tendremos que tener miedo a los desafíos que nos presenta en la actualidad? ¿Por qué tener miedo, hermanos? ¿Por qué no estar en paz? ¿Por qué no vivir en paz? Aleluya, tranquilos, paz de Cristo. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y hermanos, y los días que Dios nos permita dar testimonio, hermanos, de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda honra, a quien sea toda gloria y a quien sea toda alabanza por siempre. Gloria a Dios. De lo que siga compartiendo, hermanos, como luego se dice, cualquier parecido con la realidad es, hermanos, pura coincidencia. Porque mire, además de la fe, el otro hilo presente en este versículo es la justicia. La justicia. ¿Cuál es la importancia y cuál es la relevancia, hermanos, de la justicia? No hay país que no ofrezca justicia. No hay presidente que no ofrezca justicia. No hay ser humano, hermanos, no hay ser humano en cualquier parte del mundo que en su corazón lo principal que anhela es justicia. ¿Por qué este anhelo está en el nivel del corazón? Porque, hermanos, la justicia se traduce en paz.
se traduce en paz, se traduce en esperanza, se traduce en tranquilidad, se traduce en confianza, vaya, se traduce en fe. Alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ofrecía el Imperio Romano? Ofrecía, hermanos, que toda nación que estuviera sujeta a ellos, lo primero que iba a experimentar era justicia. De hecho, en aquella época surge una expresión que hasta el día de hoy se conoce como la época de la Pax Romana, por su nombre en latín, la Pax Romana. ¿Se entiende en español? Así. Pero que cuando se habla de la Pax Romana, tiene que ver con ese periodo de tiempo en el que el Imperio Romano mantuvo, hermanos, en paz al mundo, pero por medio de la espada. ¿Cuál era su arma? Su arma, hermanos, para así ilustrado, era la espada. ¿Y qué significa la espada? Dominio. Dominio del más fuerte hacia el más débil. Y bajo ese dominio, el Imperio Romano logró mantener la paz. Y a través de sus leyes, las más justas del mundo conocido en aquel entonces, hermanos, también el Imperio Romano se hizo, hermanos, famoso, porque muchos de sus principios con los cuales crearon, hermanos, leyes, están presentes en muchos países el día de hoy, incluyendo esta nación. Tienen su origen, hermanos, en lo que se conoce como las leyes del derecho romano. ¿Ofreciendo qué, hermanos? Ofreciendo justicia. Pero la justicia del hombre nunca es completa. Pero la justicia del hombre, hermanos, es siempre diferente. Una es la justicia del Imperio Romano de aquel entonces, y otra es, hermanos, la justicia del reino de los cielos de aquel entonces y presente hasta el día de hoy, porque la justicia del Señor permanece para siempre. Aleluya. A Él sea toda honra, a Él sea toda gloria, hermanos, y a Él sea toda alabanza. Bendito sea su nombre. Aleluya. La justicia del Señor, hermanos, permanece para siempre. Y esta justicia, la justicia del Señor, está contenida en el Evangelio. De ahí lo importante de proclamar el Evangelio. De ahí la necesidad de que las personas, hermanos, conozcan el Evangelio. De ahí la razón por la cual la iglesia y el creyente comprendamos, hermanos, a mayor profundidad el significado de lo que es, hermanos, el Evangelio de Jesucristo. Lo que Marcos escribe, mencionaba hace un momento, Marcos capítulo 1, versículo 1, principio de ¿qué? Del Evangelio de Jesucristo. Un evangelio que va acompañado de la justicia, pero no de cualquier justicia, que va acompañado, hermanos, de la justicia que es en Dios. La justicia que es de Dios y que, hermanos, el camino para conocer esta justicia, a diferencia de la espada, hoy, el día de hoy, hermanos, a diferencia de aviones, a diferencia de bombas, a diferencia, hermanos, de armas, aleluya, la justicia del reino se alcanza a través de la paz, a través de la fe, perdón. A través de la fe se alcanza la justicia de Dios. Y se traduce en paz. Se traduce en paz. Se traduce en seguridad. Se traduce, hermanos, en confianza. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. De modo que la justicia es algo inherente, hermanos, al ser humano. Cuando el Señor nos crea, hermanos, conectados a la justicia, para que en el corazón de todo ser humano siempre esté el anhelo por la justicia. Cuando la gente se pregunta el porqué de las cosas que pasan en el mundo, las cosas que pasan en el mundo es en razón de que el ser humano
ha decidido, hermanos, vivir ajeno a Dios y a su propósito. No está, hermanos, en Dios, o no es Dios la razón de todas las injusticias que suceden, hermanos, por aquí y por allá, en el mundo actual. No es Dios el causante de ello, sino el ser humano, en razón de la libertad con la cual Dios nos crió para decidir, y por la cual usted y yo tenemos libre albedrío, y donde el Señor nos dio la oportunidad para que usted y yo decidamos. Y es en razón de la decisión del ser humano lo que causa, o lo que es el origen de todas las injusticias en la humanidad y en el transcurso de la humanidad. Porque nuestro Dios es justo, y está escrito: no hay justo ni aún uno. Ser humano, no hay justo ni aún uno, que el único justo es Él. Él es el único justo. ¿Queremos nosotros ser justos? Necesitamos vivir en Él. Necesitamos, hermanos, ser en Él, porque fuera de Él nuestra condición es pecaminosa, y nuestra vida sin el dominio de Él, hermanos, sin el dominio de su Espíritu obrando en nosotros, estamos expuestos a la injusticia. Estamos expuestos, hermanos, a todo lo que nos aqueja como seres humanos. De ahí la relevancia, hermanos, de este pasaje que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, para hacerles ver, hermanos, aleluya, que el único camino de salvación es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El único camino de esperanza es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que es a través de su evangelio como nosotros podemos conocer la justicia de Dios. Y conociendo usted y yo la justicia de Dios, podemos aspirar, hermanos, a vivir en su justicia. Podemos aspirar a doblegarnos nosotros, para que, como escribe el apóstol Pablo, para que no vivamos más nosotros, sino para que viva Cristo Jesús en nosotros. Aleluya. Y luego sea posible, hermanos, la respuesta a ese canto que dice: y ser como Cristo, tan solo yo anhelo, y ser como Él, al fin llegaré. Y ser como Cristo, tan solo yo anhelo, y ser como Él, al fin llegaré. Aleluya. Hermano, hermana, tenemos mucho que dar a esta nación. Tenemos mucho que dar a las personas que viven a nuestro alrededor. Tenemos mucho que dar a nuestros vecinos, mucho que dar, hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, mucho que dar a las personas con las cuales llegamos a dialogar. No hay cosa más valiosa en nosotros que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto, escribe el apóstol Pablo, es necesario que usted y yo vivamos en fe, porque en fe es posible la experiencia que el Señor Jesús garantiza en Juan capítulo 10, versículo 10. Ahí el Señor, hermanos, afirma lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Por eso se da testimonio, hermanos, aleluya, que en este mundo Él vino a este mundo. Y cuánta riqueza material, hermanos, tuvo el Señor Jesucristo en sus manos. Cuánta riqueza material, hermanos, hubo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. La poquita o mucha que había, hermanos, a través del tesoro que estaba administrado por Judas, hermanos, pues no era suficiente para garantizar económicamente, ¿sí?
Pero aquí resalto lo siguiente, aleluya. ¿Con qué enriqueció el Señor al mundo? ¿Con qué lo enriqueció? Con su evangelio. Riqueza que alcanza hasta nosotros el día de hoy, aleluya. Teniendo nada, hermanos, pero enriqueciendo a muchos. Riqueza que llega hasta el día de hoy y que está presente, hermanos, en nuestra vida. Porque este mensaje de salvación que usted y yo hemos recibido no tiene comparación, no tiene precio económico. ¿Cuánto podemos, hermanos, pagar por nuestra salvación? Ni con todo lo que poseyéramos pudiéramos pagar el precio de la salvación. Mas este precio ha sido pagado por Cristo Jesús nuestro Señor en la cruz del Calvario, aleluya. Para que ahora usted y yo tengamos esperanza, tengamos vida en Él, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. De modo, hermano, que no hay comparación con el reino de los cielos. No hay comparación, hermanos, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo utiliza como argumentos para hacerle ver a la iglesia de Roma. Iglesias de Roma, si pierdes tu riqueza material a causa de la persecución por la riqueza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no tiene comparación. La riqueza que una persona alcanza en el Señor Jesucristo es superior a cualquier riqueza, hermanos, material. Es superior a cualquier riqueza económica. Aleluya. El evangelio de nuestro Señor Jesús y su justicia son superiores, hermanos, a todo ello. Y por eso el apóstol Pablo los desafía para que ellos sigan viviendo en fe, para que la razón de su vida sea la fe en nuestro Señor Jesucristo por encima, hermanos, iglesia, invitado, por encima de todo lo demás, por encima de todo lo demás. Hermano, hermana, económicamente hablando, no vamos a tener menos ni vamos a tener más de lo que a través de nuestro trabajo logramos alcanzar. Lo que sí es seguro, que eso poquito o eso mucho, en la dimensión de la fe, hermanos, se cumple lo que está escrito: porque no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas o vendrán, hermanos, por añadidura, o vendrán por añadidura. Y es importante que nuestra fe, hermanos, sea firmada en el nombre de Jesucristo, porque estas palabras fueron escritas en un contexto parecido al que usted y yo vivimos en la actualidad, parecido, hermanos, al que usted y yo vivimos, hermanos, en este país. Vivimos en un contexto en que mucha gente necesita escuchar este evangelio, en el que mucha gente necesita conocer, hermanos, el camino de salvación. Aleluya. En el que mucha gente necesita conocer, hermanos, la justicia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A quien sea toda honra, a quien sea toda gloria y a quien sea toda alabanza. Por eso, hermano, hermana, cobremos ánimo. Por eso, tengamos ánimo. Por ello, mantengamos el ánimo. Paz de Cristo, hermanos. Dígale que está a su lado: ánimo en Cristo Jesús. Aleluya. Ánimo en Cristo Jesús. Ahí está, hermano, la salida. Ahí está la salida. Aleluya. Cuando nuestro ánimo está en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Porque en Él, como usted y yo le afirmamos a aquellos que necesitan conocer a Cristo, en Él está la solución. En Él, hermanos, está la vida. Y no cualquier vida, sino la vida eterna. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Pero es importante que de este pasaje
no despeguemos, hermanos, esos elementos. El evangelio fue posible que llegase hasta Roma. En aquel entonces, hermanos, bastantes kilómetros de distancia que se recorrían a caballo o se recorrían a través de la navegación, a través de un barco. Al apóstol Pablo le tocó, hermanos, ir a Roma. Desde la parte que se conoce como Medio Oriente, a través del mar Mediterráneo, él llegó hasta la Roma. Niños y adolescentes, ese país que ahora se llama Italia. ¿Dónde está ubicado Roma? Está ubicado en el país que ahora se llama Italia. ¿Alguien recuerda qué figura tiene Italia como país geográficamente? Una bota. Amén. ¿La izquierda o la derecha, hermano? Bueno, eso puede ocasionar conflictos, si es la izquierda o la derecha. Gloria a Dios. Pero ese país que tiene forma de bota. Varios días, hermanos, varios días fueron necesarios para que el apóstol Pablo llegase hasta Roma. Y vea usted, y el apóstol Pablo llegó a Roma en condición de preso. Iba como prisionero. Pero mire, otra vez regresamos al término recorría Jesús, recorrió el apóstol Pablo. Es necesario que nosotros recorramos. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo, hermanos, en su condición de prisionero en ese barco? ¿A cuántos alcanzó para Cristo? A toda la navegación, hermanos, alcanzó para Cristo. Dice bien, en la condición de prisionero los alcanzó a todos para Cristo. Pero allí estaban presentes las maravillas del Señor, porque aquel barco naufragó a causa de la tempestad en el mar. Cierto día aquel barco naufraga, se da un naufragio, y luego la navegación, hermanos, se destruye por lo impetuoso, lo fuerte del viento. Por lo fuerte del viento aquel barco queda destruido. Y cuando el capitán ve aquella situación y la posibilidad de que los presos escaparan, el apóstol Pablo le dice: detén tu espada. He recibido revelación de parte del Señor que nadie morirá y ningún preso escapará. Sello de garantía de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y ninguno murió y ninguno escapó. Aleluya. Todos, hermanos, juntos. El primero que se convirtió, el capitán del barco. Aleluya. Luego, a causa del naufragio, llegan, hermanos, a Malta, porque estaban cerca de la isla de Malta. Y ahí los lugareños recibieron a los que naufragaron. Y, hermanos, hicieron lumbres para pasar la noche y hacer menos el frío. Y mientras Pablo ponía leña a la lumbre, dice la escritura que una serpiente, hermanos, lo muerde, le pica. Y era una serpiente venenosa que los lugareños conocían, y que cuando ellos miran aquello, lo interpretan de dos maneras. Este viene escapando por sus pecados. Esa serpiente lo ha mordido y de un momento a otro va a caer muerto. Aleluya. Pero aquello fue, hermanos, para dar testimonio de aquel para quien no hay nada imposible. Aleluya. El apóstol Pablo, hermanos, antes que caer, les predicó el evangelio de Jesucristo, al Dios que yo sirvo. Aleluya. Es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Aleluya. Y esto está aconteciendo para que también ustedes crean. Aleluya. Crean en el único que hay salvación y vida eterna. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que no solo fueron salvos los que iban en la embarcación, sino también fueron salvos aquellos hermanos que habitaban en la isla de Malta. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden ser salvos a través de usted y de mí, hermano? Si recorremos Tulsa, si recorremos, hermanos, Broquenaro, si recorremos Sapulsa, ahí me comienzan a fallar los nombres. Tengo que darme esa tarea, tener que aprendérmelos. Sapulpa, siempre le cambio. Dijo alguien: se me revuelve la sabiduría con la inteligencia.
hermanos, recorrer. Pero el punto medular para todo esto es que usted y yo tengamos como el mayor valor de nuestra vida la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo vivamos, hermanos, en fe. Frente a cualquier circunstancia vivamos en fe. Frente a cualquier situación vivamos en fe. Y vivir en fe implica el que nosotros continuamente nos estemos alimentando, hermanos, del autor de la fe. Porque escribe el apóstol Pablo la carta de Éfeso, hermanos, que esta fe no es de nosotros, sino es una fe que proviene ¿de quién? Del Señor. Y por tal razón, como proviene del Señor, la gran necesidad que nosotros tenemos de estar recurriendo, hermanos, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a la búsqueda, hermanos, de su presencia, aleluya, a través, hermanos, de la oración, a través de la lectura de su palabra, aleluya, a través, hermanos, del ayuno, a través de no dejar de congregarnos, usted y yo estemos alimentándonos de este mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo vivamos en fe. Póngase de pie, hermano, en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué importante que usted y yo tengamos visualizados, hermanos, de Cristo Jesús. Por eso el canto de este mes, celebra victorioso. Celebra victorioso. Que usted y yo visualicemos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. En razón, hermanos, de la fe en nuestra vida. Pero ¿cuántos tenemos necesidad, hermanos, de venir a este altar para decirle al Señor: Señor, fortalece la fe en nuestro corazón? Como el apóstol Pedro, hermanos, en aquella tempestad o más bien en aquella ocasión cuando comenzó a caminar sobre el agua, cuando Jesús le dice: Pedro, ven. Y Pedro comienza a caminar, hermanos, por el agua del mar. Pero en la medida que le comienza a fallar la fe a Pedro, ¿qué sucede, hermanos? Se comienza a hundir. Amén. ¿Pero qué dijo? Sálvame, Señor, que perezco. ¿Aumenta qué? Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. ¿Y qué hizo el Señor? Extendió su mano para levantarle, y su fe, hermanos, quedase aumentada y él pudiera seguir caminando. Esto también implica lo siguiente: ¿por qué le falló la fe, hermanos, a Pedro? Porque comenzó a mirar, hermanos, a los lados, y quitó su mirada del autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que nuestros ojos, hermanos, se mantengan atentos al autor y consumador de la fe. Pero es necesario que recurramos, hermanos, a su presencia para que esto sea posible. De modo que sea que usted necesite decirle al Señor: Señor, aumenta mi fe. O sea que usted, hermano, tenga necesidad de decirle: Señor, ayúdame para mantener mi mirada en ti, para mantener mi mirada en la fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Y ese altar, hermanos, está dispuesto para usted.